Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. Sheinbaum y gobernadores pactan trabajo conjunto para frenar extorsiones. Estados Unidos prepara la incautación de más petroleros cerca de Venezuela y Chivas anuncia la salida del Chicharito. Es viernes 12 de diciembre, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y que nos acompañes a un episodio más de Expansión Daily. No olvides suscribirte a este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Rosalía Lara, editora de Expansión ESG. Rosalía, qué bonito tenerte aquí en viernes. No me había tocado grabar contigo. ¿Cómo estás? Y yo te iba a decir, sí, qué bonito que ya es viernes, por fin. Para todas las personas que son guadalupanas, bueno, pues además ya empieza el maratón Guadalupe Reyes, así que estamos de fiesta. Estamos de fiesta y hoy estrenamos en modo Smart, Ros, el podcast donde desciframos los cambios que están moviendo a la tecnología y a la industria. Y para abrir con lo que está pasando ahorita mismo en el episodio de hoy, hablaremos sobre la reconfiguración entre Netflix, Warner y Paramount y el debate creciente sobre los riesgos y el entusiasmo por la inteligencia artificial. Vayan a activar sus notificaciones porque habrá un episodio nuevo todos los viernes a las 9 de la mañana, tanto en las plataformas de audio como en YouTube. No hay que perdérselo, Ross. Pero si te parece, vámonos con el tema principal de este episodio. ¿Qué tema, Ross? Tú sabes que México padece un montón de cánceres, pero uno que de verdad molesta por todas las implicaciones económicas, también sociales que genera, es la extorsión. Y Sheinbaum junto con gobernadores pactaron trabajar en conjunto para frenar este problema. Me parece una buena noticia, Ross, pero sobre todo hay que darle seguimiento para que verdaderamente no se quede solo en papel y que sí México avance en el combate con este problema. Sí, totalmente, Beto. Yo creo que todos o lo hemos vivido o conocemos a alguna persona que de viva mano ha sufrido la extorsión. Y de hecho, Sheinbaum ya reconoce este delito como uno de los retos más relevantes para su gobierno. Y de verdad que el problema es serio. Según datos de Coparmex, sin considerar la cifra negra de 97% de denuncias que no se hacen por miedo o desconfianza en las autoridades, los datos revelan que 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión. Y nada más, en 2024 el delito generó pérdidas por más de 21 mil millones de pesos. O sea, no hablamos de una cifra menor. No hablamos de una cifra menor y justo cuando un país que de verdad, ¿cómo le rascan las autoridades y todo para sacar el mejor de los presupuestos? Imagínate tener 21 mil millones de pesos, el costo de oportunidad que significa pues no combatir este problema. Por eso me parece muy pertinente que la presidenta junto con los 31 gobernadores y también la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues se hayan puesto este objetivo, porque además, Ross, fíjate que la extorsión termina por encarecer partes de la cadena productiva y solo por citar un dato, porque, o sea, aquí nos podríamos quedar las horas y las horas viendo los impactos. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve, dice que los productores agrícolas reportan que el delito, la extorsión, puede elevar entre 10 y hasta 20% el precio final de alimentos que llegan a las familias mexicanas. Imagínate una familia de escasos recursos que tenga que pagar por este fenómeno, por este problema más caro, cuando bien podría pues sentarse a comer de una manera más libre, con su bolsillo más desahogado, pero pues con un problema que de verdad es un gran cáncer para el país. Sí, Beto, claro, y sobre todo si pensamos en uno de los temas que ha quejado a México y a la economía de las familias durante los últimos meses, que es la inflación, hablar en todavía un encarecimiento mayor por este problema, pues vamos, o sea, realmente muestra lo crítico del tema. Y por eso, justo la presidenta Sheinbaum planteó que así como ya se logró reducir
en 37% los homicidios dolosos y otros delitos como el robo a vehículos con violencia, esperan ver una reducción importante en la extorsión para finales del próximo año si trabajan juntos con esta estrategia. Sí, Ros, y bueno, pues para lograr esto, en este consejo que tuvo la presidenta con los gobernadores, se presentó un acuerdo crucial que busca armonizar las leyes a nivel nacional en todo lo que es el tema de extorsión. Van a trabajar para crear o fortalecer áreas especializadas en las fiscalías. Palomita, muy bien, qué bueno. También se destacó que las modificaciones legales permitirán que la extorsión se investigue de oficio y tengan mayores sanciones. Otra palomita. Y esta me parece como que un buen punto porque podría con eso hacer temer a la gente de cometer este delito, que es hasta 42 años de cárcel. A ver si con esta cifra la gente, pues por lo menos por miedo, pues evita ese problema. Sí, a ver si desincentivan a los maloras. De hecho, también el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad ya está dando resultados. Dijo que ya se ha detenido a 38,700 personas por delitos de alto impacto en los primeros 14 meses del gobierno. Además, también señaló que gracias a la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada en julio, ya se han recibido más de 102,800 llamadas de denuncias en el número 089 para que quien no sepa y quiera denunciar lo haga también a través de esta línea. Y así se han logrado detener a más de 600 personas en 22 estados de la República. Mira, Ros, al final la gran prueba, como muchos de estos acuerdos, la gran prueba para este gobierno es que estos acuerdos verdaderamente se conviertan en resultados visibles. La ciudadanía lo que exige son resultados y ojalá que se vean visibles, porque mientras este delito siga encareciendo nuestra vida, frenando inversiones, cualquier estrategia de seguridad pues se va a quedar corta. Entonces el reto sí que es enorme, pero la coordinación me parece que es un buen primer paso. ¿Qué te parece si, hablando de medidas que también generan tensiones y ajustes importantes, Ross, pasamos al impacto internacional de estos nuevos aranceles que México está implementando? Era evidente que una vez que México anunció el tema de los aranceles que van desde 5 y hasta 50% para estos países con los que no se tiene un acuerdo comercial, era evidente que iban a brincar. Y uno de los países que ya salió a decir estas medidas son unilaterales, son proteccionistas, son los chinos, Ross. Nada menos que la segunda mayor economía a nivel mundial. Justo China mandó un comunicado señalando que la adopción de estas medidas arancelarias van a socavar sustancialmente los intereses del comercio bilateral. La decisión del Congreso mexicano, justo como comentabas, es hasta un 50% los aranceles a partir de 2026, lo que va a afectar a envíos por un valor de $1,000 millones en exportadores automotrices. Específicamente, sobre todo creo que ese sector se va a ver bastante golpeado. Sí, bueno, desde luego la industria automotriz como muchas, porque pues mira, inundados de productos chinos estamos, Ross. Obviamente no significa que todos los productos pues estén grabados con este arancel, pero de que va a haber un impacto, eso seguro. Y otro país que también resulta afectado de esta medida y que también ya levantó la voz es la India. Su grupo industrial, la Sociedad de Fabricantes Indios de Automóviles, fíjate cómo la industria automotriz es, pero rapidísima para contestar, solicitó justo al Ministerio de Comercio de la India que presione a México para mantener el status quo en los aranceles. Y también los coreanos, Ross, Corea del Sur también anunció que va a evaluar el impacto de las medidas para anunciar posteriormente su respuesta. Híjole, Ross, a mí lo único que me preocupa es que esto se vuelva una guerra de aranceles, de tú me pones, yo te respondo y luego vamos subiéndole al tono. Ojalá que no sea el caso, pero pues ya salieron a responder los países implicados. Sí, esperemos que más allá de que esto se convierta en una disputa, pues más bien ayude a llegar a acuerdos, ¿no? Hay que recordar que si bien México tiene acuerdos comerciales con más de 50 países, hay otros como justo China, India, Corea del Sur, que no se tiene un acuerdo, pero que igual se podría avanzar, ¿sabes? Creo que hay una buena área de oportunidad ahí para trabajar. Y justo es lo que creo que estaba comentando también Sheinbaum.
ella dice que estas reformas arancelarias pues realmente no tienen dedicatoria para China, pues, ¿no? Sino es para todos los países con los que no tiene un tratado comercial. No específicamente, ¿sabes? No es un tema de por ser China te voy a poner aranceles, sino simplemente es una política que está sacando México independientemente del país que seas. Y mira, Ros, hay que entender cuál es el propósito, el objetivo de que México esté poniendo sobre la mesa el tema de los aranceles, y me parece tiene un propósito interesante, porque es sobre todo implementar este Plan México en el que lo que se busca mucho es incentivar la producción nacional, lo que se produce en el país que tenga pues, mucho más alcance en el propio territorio, y de alguna manera pues lo que está invitando con estos aranceles es que también nosotros mismos produzcamos más para que pues lo hecho en México también se venda y se quede en México. Otro que también habló Ros fue el secretario de Economía Marcelo Ebrard. Él también, pues obviamente desde la postura del gobierno, diciendo que estos aranceles salvan miles de empleos, y él lo que prevé es que va a haber un impacto inflacionario bajo. De verdad, eso sí, esperemos que suceda, porque tú sabes que si se nos desata o se nos sale la inflación, los que más pagan normalmente son las personas de menos recursos. Totalmente. Y bueno, si bien los aranceles muestran un México que, como dices, quiere proteger empleos y fortalecer su industria, también abren este frente diplomático con grandes potencias. O sea, ya lo comentábamos, China es la segunda economía mundial. También está India y Corea del Sur, economías bastante importantes. La clave va a ser pues equilibrar esta soberanía económica sin afectar la competitividad ni cerrar la puerta, obviamente, hacia la inversión extranjera. Totalmente de acuerdo, Ros, y cambiamos de tema porque así como México ajusta su política comercial, en el panorama internacional se mueve otra ficha clave. Y, qué cosa, Ros, sí, creo que se está agudizando el tema de Estados Unidos, Venezuela, esta estrategia energética, la pelea por el petróleo, por los territorios cercanos a estas, a estos yacimientos que tienen altas expectativas, con altas reservas. En fin, Estados Unidos está preparando una mayor incautación de más buques petroleros cerca de Venezuela. Se está poniendo complicada ahí la relación, se está tensando la relación entre ambos países. Un novelón que de verdad preocupa. Yo creo que a nivel internacional esto marca, ¿sabes? Como esperemos que no, que puedan ser el inicio de algo un poco más, de mayores tensiones dentro en la región. Justo como decías, Estados Unidos ya está preparando interceptar más barcos que transportan petróleo venezolano. Hay que recordar que el petróleo es uno de los principales ingresos del país. Entonces, si te interceptan, ¿de dónde le sacas dinero? Sí, es muy importante para la economía venezolana el petróleo. Y bueno, pues sí, sigue aumentando la presión del gobierno de Donald Trump sobre la administración de Nicolás Maduro. Esta escalada sigue a la incautación reciente del petrolero Skipper, que marcó la primera interrupción de un cargamento o buque de petróleo venezolano que había estado bajo sanciones estadounidenses desde 2019. Incluso la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, indicó que no se quedarán de brazos cruzados mientras buques sancionados surcan los mares con petróleo de lo que ellos denominan mercado negro y cuyo producto podría estar alimentando el narcoterrorismo. Sí, de hecho, el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional de Estados Unidos ya han estado planificando estas incautaciones durante meses. O sea, no es algo que venga de la noche a la mañana, ya es un plan que ya se traía. Este nuevo enfoque justo se centra en las actividades de lo que llaman la flota en las sombras, que son petroleros que transportan crudo sancionado principalmente hacia China, que es el mayor comprador
de petróleo tanto de Venezuela como de Irán. Sí, así que las fuerzas estadounidenses están vigilando a los buques petroleros en alta mar y esperan que zarpen de aguas venezolanas hacia aguas internacionales antes de actuar, ya que una reducción en las exportaciones de petróleo pondría a prueba las finanzas del gobierno de Maduro. En fin, Ross, endurecimiento de Estados Unidos contra los envíos de petróleo venezolano vuelve a tensar a la región y también pone presión directa sobre el gobierno de Maduro. Así que la política energética y las sanciones van a estar marcando la agenda de Washington en los próximos meses. Pero mejor cambiemos de cancha, ya es viernes, Ross, y mejor platiquemos de un jugador que parece que terminó su carrera en México. Esto no se acaba hasta que se acaba. Presentado por Sports Illustrated. Y saludo con mucho gusto, como cada viernes, a mi querido amigo Tlatuani Carrera, nuestro editor en jefe de Sports Illustrated en México. Tlatuani, qué gusto tenerte, y como decía hace un momento, parece que alguien ya terminó su carrera, por lo menos en México, y tú nos vas a contar qué mejor del Chicharito Hernández. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la carrera del Chicharito, Tlatuani? Ah, te referías al Chicharito. Bueno, pues tienes razón. Tienes razón, Beto. Yo creo que... A ver, después de que regresaba el hijo pródigo, porque te acuerdas tú que Chicharito es un joven formado en las fuerzas básicas de Chivas, que en 2010, en aquel torneo bicentenario, es campeón goleador, y después de ser campeón goleador nos sorprende a todos yéndose al Manchester United, y después de ahí hace una carrera en Europa, porque en el Manchester United le va bien, ¿no? Lo lleva Sir Alex Ferguson, este histórico técnico que lo ve. Mucha gente siempre ha dicho que el Chicharito no es muy buen jugador y fue por cosas comerciales, pero lo cierto es que era un goleador que metía goles, era un hombre muy efectivo, que sabía dónde rebotaba el balón y siempre estaba ahí para meterlo. Hace una carrera donde después pasa incluso por el Real Madrid, pasa por el West Ham, pasa por varios equipos europeos. Y entonces cuando regresa a México, casi 14 años después de aquel viaje, porque va estacionando en varios lugares, llega como alguien completamente diferente, ¿no? ¿Tú te acuerdas de aquel primer Chicharito? Un joven de sonrisa genuina, carismático, goleador, que caía bien, que se vuelve ídolo en Manchester, era ídolo de la selección, pero como que su figura se va deshaciendo poco a poco, ¿no? Como que esa figura se va perdiendo, de repente con declaraciones cada vez más polémicas, cada vez más soberbias, metiendo menos goles, y creo que ese es el Chicharito que llega a Chivas, y bueno, tú ya estás platicando casi al final, pero no sé cómo ves, cómo evalúas toda esta trayectoria del Chicharito. Mira, a ver, nadie va a cuestionar su gran trayectoria. Tú mencionaste, me parecía, y a veces hacía unos goles de lo más increíble, de lo más raros. Yo me acuerdo uno que le rebota, creo, en el pecho, luego en la cabeza. Un gol bien extraño. Ese era el Chicharito, pero efectivo al final de cuentas, que los equipos lo que quieren es alguien que meta goles, y el Chicharito los hacía. Entonces en ese tema cumplía. Pero sí, como pasa creo con muchas carreras deportivas, muchos casos tienen un momento de alza y luego viene la caída. Yo creo, Tlatuani, no sé hasta qué punto le hizo algo de daño el haber estado en equipos tan importantes, tan grandes, que cuando llega a México, sí, yo lo sentí muy sobrado. Cuando lo oías hablar, lo sentía muy sobrado con la prensa, con cierto desdén, y al final creo que perdió un poco la brújula por ahí. Ya después incluso se metió en comentarios que ni al caso, muy desafortunados, que todavía pues pasaron a testarear más su trayectoria. Y pues a mí me parece un poquito triste que la gente vaya a recordar ese último penal contra Cruz Azul y no quizás otros momentos. Pero bueno, al final de cuentas, creo que su carrera no ha cerrado. Tú nos contarás ahorita dónde sigue. Pero creo que al final de cuentas el balance deportivo no es malo para el Chicharito. No, sí, a ver, si evaluamos toda la trayectoria, sin duda no es malo. Cuando llegó a Chivas, vendió muchísimas camisetas, que era parte también de la campaña de Chivas, es decir, regresó nuestro héroe después de tantos años. Pero más allá de eso, lo que sí hay que decir es que en Chivas no le fue nada bien. ¿Te acuerdas que anota un gol pronto? Se generan las expectativas y después
se queda sin goles, ¿no? Y este último penal, esta fotografía que tú retratas contra Cruz Azul, en un momento climático, cuando Chivas estaba jugando bien con Gabriel Milito, él toma el penal, de repente se ha dicho si lo mandaron a tirar, de repente se dice que lo tomó. Pero bueno, fue muy triste verlo cómo vuela esa pelota y también estoy de acuerdo contigo que no necesariamente tenemos que reducir toda una carrera a ese momento. Sin embargo, como que es la culminación de un declive en su imagen pública, de un declive en su carrera futbolística, ¿no? Porque llegó a un pico alto en las dos, en imagen pública y en los términos deportivos, y luego va teniendo una resbaladilla no muy inclinada, pero que va constantemente hacia abajo. Y eso es lo que estamos viendo. Y ahora se habla que el Chicharito, que va a dejar Chivas, ya se anunció el día de ayer, se dice que puede ir a la MLS, que sería un destino cómodo, sería pues, un imán de taquilla. Es un fútbol donde pagan muy bien, él está acostumbrado a estos grandes sueldos que ganó en Europa. Y que ya conoce, ¿no? También. Exacto, que además ya conoce y que ha estado ahí. Entonces parecería como un destino natural para ganarse unos dolaritos al final de su carrera, pero bueno, creo que la gente en Guadalajara no se queda con buen sabor de boca esta segunda vez, pero coincido 100% contigo que no hay que reducir toda una carrera a ese momento. Muy bien, Tlatuani. Oye, pero antes de irnos, cuéntanos quién va a ganar la final. Tigres Toluca, se ve que está cerrada. ¿Por quién te inclinas, Tlatuani? Mira, el partido ayer en el Universitario estuvo muy cerrado. Yo creo que son dos técnicos argentinos. Sabemos que hace cuatro torneos que no hay un técnico mexicano en la liguilla. Eso será un tema para próximos dailies. Ahí lo abordaremos y daremos toda una radiografía. Es Antonio Mohamed, que lo conocemos bien en el fútbol mexicano desde que era jugador, después como técnico ha sido muy exitoso y tiene 4 títulos, y Guido Pizarro, que lo recuerdas tú como aquel motor capitán de los Tigres, que muy rápido se retira y lo pasan a entrenador, y con todo el escepticismo pues le empieza a ir bien. Yo sí creo que como los Tigres pues no alcanzaron a sacar una ventaja tan determinante, creo que la experiencia de Mohamed se puede imponer. Volver a Toluca, volver a su campo, a sus reglas, un hombre tan experimentado que el año pasado, ¿te acuerdas tú? Neutralizó al América, al poderoso América que venía del tricampeonato. Yo sí creo que será y que será bicampeón por primera vez en el fútbol mexicano. ¿Tú con quién te quedas? ¿A dónde echas la moneda? Tlatuani, qué curioso. Estoy totalmente contigo en esta. Creo que Mohamed se va a alzar también con el bicampeonato. Se va a unir a esta serie de equipos que han logrado el bicampeonato. Y la verdad me da mucho gusto por Mohamed porque siento que es ya más mexicano que argentino, ¿eh? Tenemos una entrevista en este número de Sports Illustrated, Beto, que aprovechamos aquí para recomendarlo. Ya está en todos lados, en todos los newsstands, estamos en Sanborns, en Cheddar, en muchos lugares. Y tenemos una entrevista con Mohamed, obviamente antes de que llegara a estas instancias. Y él decía eso, es lo que dices tú. Soy argentino, pero me considero técnico mexicano. Así es que aquí he hecho una gran carrera. Es un hombre muy eficiente y también aprovechamos para recomendar esa entrevista. Buenísimo, pues ya estaremos platicando el lunes de cómo quedó la final. Tlatuani, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Rosalía, también muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No, gracias a ti, Beto, y al equipo por invitarme. Espero estar aquí más seguido. Y a ti por escucharnos, muchas gracias, y toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.